Comenzamos el programa, arrancamos saludando a Mar Barreros, directora de análisis de Arquea Banca Privada. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Enseguida vamos a ir pasando revista a nuestras inversiones. Hoy vamos a hablar de fondos conservadores, pero como siempre antes vamos a poner en situación la situación en el mercado, el escenario en el que nos estamos moviendo. Europa, ya vemos que no quiere aterrizar, Estados Unidos tampoco. Pero es que tampoco se ve el final de la inflación, muchas dudas, ¿no? Y no solo en las acciones, sobre todo en la renta fija, que yo creo que es el que mejor está leyendo ese escenario. Sí, no, el comienzo de año ha sido muy positivo, desde luego sorpresivamente positivo, y la verdad es que no ha cambiado nada, ¿no?, respecto a la macro que teníamos a finales de 2022. Como bien dices, la inflación sigue creciendo, sigue siendo elevada y desde luego sigue siendo el gran problema al que se enfrenta, ¿no?, la economía y los mercados. Hoy hemos conocido el dato de inflación en Alemania y vemos que en enero pues también ha subido, ¿no?, por encima de las perspectivas, venía moderándose y sin embargo pues el dato ha sorprendido al alza. Va a ser difícil corregirlo y en función de esas políticas monetarias que pues seguimos muy pendientes, ¿no?, de hasta qué nivel van a llegar los tipos de interés, van a afectar a los mercados. Pienso que después de las subidas tan importantes que hemos tenido en enero y buena parte de febrero, pues ahora toca recoger, ¿no?, plusvalías, y lo estamos viendo como los inversores pues se están retirando porque las perspectivas macro son muy buenas, pero la inflación sigue muy elevada y por tanto las perspectivas de que los tipos de interés al final este año se sitúen muy por encima de los niveles que se barajaban hace unos meses, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde todavía pues hay mucho más camino, ¿no?, por recorrer, pues es lo que está haciendo que se retiren los inversores. Con lo cual, como siempre, precaución. Es verdad que somos positivos, a corto no tanto, pero sí a medio y largo plazo, con lo que nos pueda dar la renta variable. Y en cuanto a la renta fija, también había corrido mucho en este comienzo de año, pues también, ¿no?, descontando de que ya estábamos cerca del nivel máximo de subida de tipos de interés. Ahora sabemos que no va a ser así, que todavía tendrán que subir algo más los bancos centrales, y eso también, ¿no?, ha hecho que corrijan los mercados de deuda, pues ahora valorando también pues ese nuevo tope de tipos, ¿no? Con lo cual somos positivos, ¿no?, con la renta fija a lo largo de este año, pero ya veníamos comentando de que todavía le queda cierta volatilidad, cierta corrección en los mercados, sobre todo pues hasta que tengamos claro cuál va a ser ese tope de subidas. Aunque el sentimiento no es tan negativo como a finales de 2022, yo creo que casi todo el mundo asume también que no va a ser nada fácil mantener este ritmo. De hecho, ya llevamos un par de semanas pues con los mercados bastante más, no deprimidos, pero sí relajados. El problema aquí es que el haber sido agresivo ha dado muchos mejores resultados que haber sido conservador. Todo el mundo como que asume que no hay que asumir demasiado riesgo, pero el hecho y los resultados están ahí. Ser agresivo ha dado mejores resultados. No sé si la renta variable tiene que seguir estando infraponderada respecto a la renta fija en carteras. Bueno, es verdad, y nos ha pillado a todos con el pie cambiado, ¿no? A muchos inversores estábamos fuera del mercado, pues todavía valorando los malos resultados de 2022 en los mercados bursátiles, y también, pues con esas perspectivas, ¿no?, de que la economía entrara en recesión tanto en Estados Unidos como en Europa. Eso parece que se ha ido diluyendo o se va retrasando ese punto de llegada a esa situación crítica en la economía, y es lo que ha hecho que las bolsas hayan subido con fuerza, ¿no?, además de la reactivación o reapertura de la economía china. Eso también ha sido un impulso en este comienzo de año para la renta variable. Pienso que la economía va bien, va fuerte, y eso es lo que está asustando al mercado, ¿no?, que como ya sabemos las buenas noticias macro últimamente pues cotizan a la baja. Pienso que hay margen, ¿no?, en los mercados de renta variable para obtener buenos resultados. Eso sí, va a haber que ser muy selectivos y hay que estar dispuesto también, ¿no?, pues a sufrir esta volatilidad. Pienso que tanto en la renta variable europea como en la renta variable norteamericana podemos ver
opciones, ¿no?, de inversión y por lo tanto para un perfil de riesgo medio, ¿no?, equilibrado, incluso bueno, pues, que esté dispuesto a asumir esa volatilidad en el corto plazo, sí tiene que haber algo de renta variable. Quizás sí estar infraponderados en función del perfil, no están en el tope, ¿no?, de exposición, pero yo pienso que hay que aprovechar, incluso hay que aprovechar estas correcciones, ¿no?, para, bueno, pues comprar bolsa después de la fuerte subida en algunos indicadores, tocando máximos, ¿no?, de los últimos años, con lo cual pues esta corrección viene bien para los que se habían quedado fuera, pues tomar posiciones, es decir, sin muchas alegrías, pero entrar poco a poco, porque bueno, las perspectivas, quizá no para el corto, pero sí para el largo, como decía antes, son favorables para la renta variable, siempre que evitemos esa recesión y aunque lleguemos a tipos más altos. La bolsa ha subido incluso con tipos de interés por encima del 4%, ¿no?, en otros periodos, con lo cual, ¿por qué no puede darse eso también en el futuro próximo? Hablemos de productos para los inversores más conservadores, que yo creo que ahí es donde se sitúa prácticamente la mayoría, por ejemplo, de los inversores españoles. Vehículos e instrumentos conservadores. Ahí hay desde fondos garantizados a deuda pública, comprarse unos bonos, incluso invertir en deuda privada, y luego están también los fondos mixtos en carteras más conservadoras. Un poco por dónde habría que tirar, Mar. Bien, decías eso, ¿no?, que el que no ha asumido riesgo pues ha quedado fuera porque el riesgo ha dado rentabilidad, pero es verdad que este puede ser un buen año para no asumir grandes riesgos y obtener buenas rentabilidades que hasta ahora pues no hemos podido conseguir con alternativas de bajo riesgo. Bueno, las opciones están ahí en el mercado, las entidades están lanzando fondos garantizados, que es una opción válida pues para ese inversor mucho más conservador que bueno, pues no quiere romperse la cabeza, compra un fondo garantizado y sabe que a vencimiento pues va a obtener el rendimiento que le ofrezca esa entidad y que además si no se consiguiese está detrás la entidad para asegurarlo, ¿no?, y darle la diferencia hasta el porcentaje que le haya asegurado. Es una opción válida. El problema de los fondos garantizados ya sabemos, es que igual el mercado tira mucho y entonces pues te sientes insatisfecho si la rentabilidad que te han ofrecido no es muy elevada y entonces ahí entra la posibilidad de vender o no, que abren algunas entidades, o el tener que asumir un coste para salirse. Luego están los fondos de renta fija. Yo creo que en general, ¿no?, todos los fondos de renta fija, tanto los de corto plazo, que lo van a hacer bien y que ya lo están haciendo bien y que además, bueno, pues ahí tenemos muchas opciones, ¿no?, pues ELI, Credit Suisse, Arquia, casi todas las casas españolas tienen algún fondo de renta fija a corto plazo para los cuales la yield, ¿no?, esperada a 12 meses pues está por encima del 3, incluso del 4%. Es verdad que la inflación está por encima de esos niveles, pero hacía mucho tiempo que este tipo de fondos no ofrecían esas rentabilidades tan atractivas con volatilidades muy reducidas. Luego, dentro de la renta fija, bueno, pues asumiendo también un poquito ya más de riesgo de duración, ahí sí que es verdad que en el corto podemos ver más volatilidad, pero también hay luego rendimientos que se esperan, incluso ya no superan esos 4%, 5%, incluso aquellos que tienen algo de exposición a high yield, pues la rentabilidad esperada de cara a los próximos 12 meses es superar el 7%, ¿no? Y luego, bueno, hablabas de las otras opciones. Los mixtos se van a aprovechar también, ¿no?, de este potencial que tiene en estos momentos la renta fija. Lo que pasa que ahí también van a depender de cómo vaya la bolsa. Yo creo que este año es un año para estar expuesto en renta fija y un poquito en renta variable, pero de forma directa. Los mixtos lo van a hacer bien, pero como digo, pues va a haber también ese equilibrio, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio entre la exposición a un activo a otro, que podemos conseguirlo si directamente. Y luego comentabas la inversión directa en renta fija, ¿no?, todas las colas que hemos visto pues, para comprar letras del Tesoro. Es una opción, como digo, los cortos plazos también pues, son una alternativa muy interesante, pero bueno, pues las letras tienen el inconveniente que una vez que vencen pues tienes que buscar otras alternativas, igual ya no encuentras en el mercado directo de bonos pues alternativas tan interesantes, ¿no? Mientras que el fondo de inversión va a ir actualizando su cartera, te permite además traspasar, si el fondo pierde atractivo podemos ir a otra opción, tiene una fiscalidad más atractiva, con lo cual yo pienso que
a la hora de invertir en renta fija, el fondo de inversión sigue siendo mucho más atractivo, ¿no?, que la inversión directa, y sobre todo eso, porque al final cuando venzan las letras, pues va a haber que romperse igual la cabeza para buscar opciones, ¿no?, para llevar ese dinero. Fija flexible, como estamos viendo en la talla, significa que el gestor, eso, es dinámico, es flexible, o sea, se adapta un poco a las circunstancias. Es decir, el que compra, por ejemplo, una letra española o un bono a 10 años, se la tiene que quedar, quiero decir, no la puede cambiar en el mercado, pero evidentemente todo esto encarece los costes también, ¿no? Exacto, es lo que comento, ¿no? Al final, si compras letras o bonos directamente, pues al final tiene sus costes de brokeraje, sus costes de custodia, que hay que tenerlos también en cuenta. Y luego, pues tienes que esperar a vencimiento para obtener esa rentabilidad. Si vendes en mercado, probablemente pues lo vendas con pérdidas si los tipos siguen subiendo, con lo cual pues tienes esa desventaja, mientras que el gestor de estos fondos de inversión flexible, pues son los que incrementan o reducen la exposición a España, a otros mercados, a otra deuda pública, en función de esas perspectivas. Tienen la posibilidad no solamente de tener deuda pública, sino también corporativa, tanto de buena calidad, que además ahora pues también han empezado a pagar unos cupones muy, muy interesantes, y por eso también se ha incrementado, ¿no?, esa yield, esa rentabilidad esperada para estos fondos. Y además pues pueden jugar con la duración. Ahora, pues como decía, todos los plazos son muy positivos, tanto las emisiones de corto plazo como las de medio, como las de largo plazo, pero llegará un momento que quizá esto ya no sea así, ¿no? Y el gestor, pues sí puede moverse y aprovechar pues esos cambios que se van produciendo en los mercados de deuda. De ahí que, pensemos, ¿no?, que sigue siendo una opción interesante apostar por la renta fija este año en todos los perfiles y hacerlo a través de fondos de inversión, lo cual no quita que, pues si queremos tener pues letras a 6 meses o a un año, también puedan formar parte de nuestra cartera, pero como decía, pues con esos otros inconvenientes que también hay que tener en cuenta y que a veces se olvidan cuando nos dejamos llevar un poco, ¿no?, pues por las modas. Perfectamente detallado y explicado. Qué lujo que nos atiendas. Mar Barrero, Gracias a vosotros. a Banca Privada, un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, como siempre.